En La Voz del Derecho presentamos Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Bienvenidos a Educación para la Vida en Familia. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de La Voz del Derecho en Colombia y en el mundo entero. Este es nuestro último programa del mes de febrero del año 2020. La otra semana, dentro de 8 días, vamos a hacer un programa especial sobre el Día de la Mujer, que es el 8 de marzo el próximo domingo. No, de este domingo en 8 días. Y vamos a hacer una recopilación de todas las partes buenas, regulares y de pronto defectuosas que se han venido teniendo en cuenta a partir especialmente de los años 30, de los años 20, muy importante los años 80 y este siglo, en donde se han reivindicado, unos para bien, otros entiendo que de manera negativa, derechos para la mujer. Ese es nuestro tema dentro de 8 días y entonces están muy invitados para que nos sintonicen. Es un tema de muchísimo interés. Lisette, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas tardes. Y Luis, también buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por colaborarnos en la parte técnica. En este mes de febrero vamos a utilizar esta lección para hacer unas observaciones muy importantes desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico-jurídico de la demanda que presentó la abogada Natalia Bernal ante la Honorable Corte Constitucional para impugnar la constitucionalidad del artículo 122 del Código Penal. Hace 8 días hicimos referencia muy general a lo que era el tema del aborto, pero hoy quiero concentrarme en la parte muy jurídica, en la parte muy legal de esa demanda. Encontré, ya habíamos dicho seguramente que en el periódico del Tiempo habían hecho una reseña, en El Espectador también lo hicieron, de la historia de los proyectos de ley que se han presentado en el Congreso para reglamentar el tema del aborto. Estuve revisando, me causó mucha curiosidad que fueran 33, 35 proyectos de ley relacionados con el aborto, todos sin ningún éxito, sin ninguna prosperidad, han sido archivados. Y me da la impresión de que los presentan simplemente por llamar la atención de la audiencia, a sabiendas de que no van a tener ninguna prosperidad. Hace unos 15 días más o menos, se filtró, la verdad es que no tenía por qué filtrarse, pero se filtró la ponencia que hizo el honorable magistrado Alejandro Linares para resolver la demanda que presentó Natalia Bernal. Y en esa ponencia, el honorable magistrado decide declarar que el artículo 122, con sus modificaciones, ya fue revisado constitucionalmente y que entonces tenemos el evento de la cosa juzgada, que está contemplado, Lisette, en la Constitución. Entiendo que en el artículo 242, 241 de la Constitución, miremoslo por favor, hace referencia a lo que es el concepto de cosa juzgada en el trámite constitucional. Pero al magistrado le pareció interesante adicionar ese artículo 122 con una nueva
ley sentencia que yo llamo, para decir que habrá aborto libre dentro de las 4 primeras semanas, dentro de los 4 primeros meses, o sea, 16 semanas del proceso de embarazo de gestación. Y que respecto de las otras 3, que en verdad no son 3 sino son 9, ya lo vamos a mirar más adelante, en cualquier evento que se pueda presentar la situación de alguna de esas circunstancias, se puede hacer el aborto en cualquier tiempo, pero quedaría un aborto libre durante las primeras 16 semanas, durante los primeros 4 meses, y eso aparentemente, o no aparentemente, sino que desató una especie de plebiscito en favor y en contra de la penalización del aborto y del aborto libre a favor. Entonces estuvimos mirando muy seriamente el texto de la demanda, porque nosotros estamos acostumbrados a opinar aquí sin leer. Yo había hecho una lectura muy general, me ha llevado la opinión de que la sentencia estaba llamada al fracaso en alguna oportunidad. No sé cuánto tiempo hicimos eso, Luis, pero simplemente eso, sin entrar a profundizar, pero desde el punto de vista formal, dijimos la demanda está llamada al fracaso. Esta vez, ya con la propuesta de que va a haber posiblemente la discusión de un aborto libre, entonces hicimos un estudio más riguroso, ya más preciso, de lo que es el proyecto de la demanda y de lo que podría ser el proyecto de sentencia, y llegué a la conclusión clarita de que el artículo 122 del Código Penal tiene 3 párrafos, o 3 incisos, si quisiera llamar. El primero sanciona a quien se cause el aborto o permita que le causen el aborto. El segundo inciso sanciona a quien colabore en la práctica del aborto. Y el tercer inciso establece las causas que están en la sentencia de ley. Yo llamo, este es un término nuevo que desde el punto de vista académico nos va a tener que llamar muchísimo la atención y vamos a tener que hacer muchas intervenciones académicas. Estaremos prestos para hacerlo donde nos llamen y hacemos la presentación de lo que es la sentencia de ley. Digo, de la sentencia de ley que está en la sentencia C-355 del 2006, en el ordinal tercero de esa sentencia, en donde dice no habrá delito de aborto si el aborto se causa en las siguientes circunstancias, y enumera 3 circunstancias allí, que desglosada ya la vamos a mirar, decimos que da 9. Entonces, mirando ese tema y sabiendo que en el Congreso ya van a presentar otros proyectos de ley del aborto que seguramente van a estar fracasados y que en la Corte están en la discusión amable respecto de la demanda de Natalia, entonces me tomé el trabajo como individuo colombiano, ciudadano colombiano, me lo autoriza la Constitución. En el artículo, ¿cuál es? Miremos, 243, dice que cualquiera persona puede intervenir en cualquier tiempo para defender, estar a favor o en contra de la sentencia de constitucionalidad. Entonces yo intervengo ante la Corte como ciudadano y también como ciudadano interesado en el trámite de las leyes y mando una comunicación al Congreso de la República y otra comunicación muy semejante a la Corte Constitucional, haciendo caer en la cuenta de las razones jurídicas, independientemente de que esté o no esté de acuerdo con el aborto, de las razones jurídicas. ¿Por qué la Corte tiene que decir que en esa demanda hay cosa juzgada, y que respecto del numeral tercero o el párrafo tercero o el inciso tercero del artículo 122 no cabe una demanda de constitucionalidad porque esa sentencia de ley no tiene control constitucional? Primera parte. Espero que me esté haciendo entender correctamente. Yo le digo al Congreso que me he informado por el periódico El Tiempo del tiempo de las 33 veces que el Congreso ha fallado para legislar sobre el aborto, para modificar el artículo 122. Y entonces los congresistas dicen, vamos a legislar. Vamos a tener en cuenta las 3 casos en donde la Corte dijo que no, que se puede hacer el aborto.
A mí me parece que eso es una tarea sumamente, desde el punto de vista de la técnica legislativa, es una gravísima falta. Y segundo, es innecesario, porque ya la Corte Constitucional legisló. El tema de si la Corte Constitucional puede o no puede legislar es un tema que está sobre la mesa de los constitucionalistas y muchos dicen que la Corte no puede legislar, pero lo cierto es que legisla. Tiene la obligación de legislar. Hacer las leyes, modificar las leyes, derogar las leyes es función del Congreso. Y cuando la Corte dice esta ley es inexequible, la está derogando. Así es de fácil. Y cuando la Corte dice entendámosla de esta manera, la está modificando. Y cuando la Corte dice en el 322, no hay, no está entendiendo, sino agrego, que no hay delito en tales circunstancias, está adicionando la ley. Eso es absolutamente innegable. ¿Tendrá la Corte facultades para hacer eso? Sí, pero con prudencia. Y parece que en estos casos ha prevalecido más el interés de ser protagonistas, de hacer historia, así como los han calificado algunos periódicos. Dicen, la Corte debe dictar un fallo histórico. Y para hacer un fallo histórico, tiene que violar la ley, violar la Constitución. Entonces me parece que es más protagonismo que interés de defender la dignidad de las mujeres. Y para eso fue para lo que hicimos la carta, para eso mandé la carta. La han leído, han estado juiciosos trabajándola. No he recibido muchos comentarios. Ustedes nos pueden mandar los comentarios. ¿A dónde dicen nos pueden mandar los comentarios? Al correo electrónico emisora.lavozdelderecho@gmail.com. Ajá. O por Facebook o YouTube, donde está el enlace de los videos, en la parte de abajo dice comentar y ahí también pueden hacer sus preguntas o sus comentarios respecto del video. Perfecto. En Facebook y en YouTube se encuentran como emisora La Voz del Derecho. Ahí están todos. Y el WhatsApp. Y el WhatsApp es 315-460 6778. Digámoslo mejor. 315 46 4606 778. 778. Aprendámoslo. 315 46 06 778. Es muy fácil. Memorícenlo. No vayamos al teléfono. Utilicemos esta calculadora y esta memoria que es muy importante utilizarla y así no se nos va a olvidar nunca. Y mandamos ahí nuestros comentarios. Yo le digo al Congreso que entiendo que esa labor de presentar proyectos, ese incumplimiento de una orden que le dio la Corte Constitucional en una sentencia eso se llama unificación de jurisprudencia, en una sentencia de tutela. Esto es muy importante desde el punto de vista técnico que lo tengamos en cuenta. Una sentencia de tutela, que es la tutela 096 del año 2018, en donde no es parte del Congreso. Y yo pregunto, ¿cómo es posible que la Corte dé órdenes a una institución, una entidad, una persona jurídica que no hace parte del proceso de tutela de los procesos de tutela que están decidiendo? Teniendo en cuenta que las decisiones en las sentencias de tutela son interpartes, para ellos no más. Claro, se puede tomar como una orientación doctrinaria, más que jurisprudencial doctrinaria para resolver casos semejantes. Aquí hubo una decisión que la Corte tomó y legisló como tutela y que fue tomada casi que como una ley. Esa no es una ley, pero la han tomado como ley, que es en el caso de una autorización que dio para que unas personas del mismo sexo pudieran llevar adelante una adopción, siendo que la ley sobre adopciones es absolutamente clara, que solamente pueden adoptar hombre y mujer, bajo ciertas condiciones que tienen ciertos parámetros.
Pues la Corte dijo que no, que también podría ser entre 2 hombres y 2 mujeres, haciendo una aplicación de un principio de igualdad que en mi concepto no existe. Porque es que un hombre y una mujer pueden tener biológicamente hijos. 2 hombres no pueden tener entre ellos hijos. 2 mujeres no pueden tener entre ellos hijos. Y la adopción es adoptar, tomar para sí a alguien como si fuera su hijo. Eso quiere decir adoptar. Tomar a alguien como si fuera su hijo, para que ese hijo que no tiene familia pueda ser llevado a un escenario de una familia lo mejor posible integrada dentro de los cánones normales de la naturaleza. El niño no tiene papá, no tiene mamá, está desamparado. Ese es un tema importante que tenemos que estudiar respecto al Código de la Infancia para el trámite de la adoptabilidad. Y entonces tenemos que darle una familia. ¿Y cuál es la familia natural que más se parece a la que él no tiene? Pues la que está integrada por papá y mamá. Porque es eso. No tiene familia. Hay que darle una familia. ¿Cuál le damos? La que más se parezca a la naturaleza. Y la que se parece a la naturaleza es la que está integrada por papá y mamá. Que tienen que llenar unos requisitos especiales de edad, de condiciones morales, de condiciones laborales, de condiciones educativas, de condiciones psicológicas, de respeto social. Y alguna vez decíamos, esas condiciones que se exigen a las parejas que quieren adoptar, deberían tenerla también como estudio quienes se van a casar. Quienes van a formar familia también deberían tener una edad mínima para casarse. Yo digo que 25 años está bien. Bien. Deberían tener una solvencia económica, un puesto para poder saber qué van a tener, cómo sostener a su hijo, unas calidades morales, una calidad académica importante para poder educar a sus hijos. Eso. Sucede que en esa sentencia, SU 096 del 2018, que es una sentencia de tutela, la Corte decidió en el segundo párrafo, en el segundo ordinal dijo, exhortar al Congreso de la República para que, en ejercicio de su potestad de configuración legislativa, regule el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo, avanzando en la protección de los derechos fundamentales de las mujeres y buscando eliminar las barreras aún existentes para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Eso es lo que le dice la Corte al Congreso. Y yo digo, exhortar, ¿es ordenar? Ordenar. Al Congreso de la República para que en ejercicio de su facultad de configuración legislativa regule, eso es reglamente, regular, el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo. Es muy discutido que el aborto sea un derecho fundamental o que la decisión de abortar sea un derecho fundamental. Si la decisión de abortar es un derecho fundamental, no puede tener sanción, no puede tener limitaciones, nadie. Como la educación es un derecho fundamental. No tiene ninguna limitación. Estudie lo que quiera, donde pueda, haga desarrollo de sus facultades y lo haga. La educación. La vida es un derecho fundamental. Entonces regulemos la vida, que tiene que nacer en tal parte, que tiene que crecer así, que tiene que comer tal cosa. No, nada. Cada quien hace su proyecto de vida como quiere. Y si el aborto fuera un derecho fundamental, pues cada quien abortaría como quiere. Entonces, ¿para qué hacemos regulación? Es un contrasentido que diga la Corte que el aborto es un derecho fundamental, pero quien aborte lo castigamos. Es un contrasentido. Y le dice al Congreso, ordene y regule el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo. Ninguna interrupción voluntaria, eso no existe. Lo que la Corte dijo, como párrafo tercero, el artículo 122, es que se justifica el aborto en los siguientes casos, o que en los siguientes casos no hay delito. Pero esos casos tienen que estar justificados.
tienen que estar probados. Tiene que tener una prueba. Entonces lo que estamos es ahí frente a una interrupción justificada del embarazo y no una interrupción voluntaria, porque la interrupción voluntaria del embarazo es simplemente libertad, que quiere abortar. No sé si estoy equivocado, pero ustedes me pueden mandar sus comentarios allí, nos pueden decir si estoy o no estoy equivocado. El artículo 122, como está redactado por la Constitución, no es aborto voluntario, sino aborto justificado, que es una cosa distinta. Digo, repito, voluntario, yo quisiera abortar, o no, la mujer quisiera abortar. Y aborta sin ningún problema. Justificado tiene que decir, voy a abortar porque estoy en estas circunstancias. Y aborta. El caso de Popayán es un caso emblemático y eso va a dar historia y sobre eso se va a hacer seguramente mucha discusión académica. La señora de Popayán abortó porque aparentemente tenía una gravísima problema de carácter mental. Eso entiendo que fue lo que pasó. A mí me gustaría preguntarle a los medios que están muy acuciosos y los que defienden el aborto libre, esa señora, pobre señora, dirían alguien estaba que se suicidaba y estaba enferma mentalmente y abortó. Yo preguntaría, ¿ya está sana la señora por haber abortado? ¿Qué opina Luis? ¿Le preguntamos? Que nos diga, ya se sanó la señora porque abortó. Entonces, el aborto es un remedio importantísimo para curar las enfermedades mentales. La señora estaba mentalmente enferma y abortó. ¿Ya se curó? Mándenos la información. Es importante que la tengamos. Entonces, es interrupción justificada del aborto. Y dice que tiene que legislar avanzando en la protección de los derechos fundamentales de las mujeres. ¿Cuál derecho fundamental está violándose? Porque no se puede abortar. Si el aborto es un derecho fundamental, ¿cuál se está abortando? ¿Cuál derecho se viola garantizando el aborto libre? ¿O cuál derecho se protege más bien garantizando el aborto libre? ¿O cuál se viola no garantizando el aborto libre? Y eliminando las barreras aún existentes para el acceso a la interrupción voluntaria, dice, la interrupción justificada del embarazo. ¿Cuáles barreras? Entonces aquí está la Corte dándole una orden al Congreso. Una orden en precisos términos. Legisle sobre el aborto, regule el tema del aborto, avance en la protección de los derechos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Lo que quieren es que haya aborto libre. Eso es todo el cuento. Entonces yo le digo al Congreso, esa orden usted no la puede recibir. Y no la puede recibir porque la Constitución establece cuáles son las ramas del poder público. Está el artículo ahí de las ramas del poder público. Siento que es 85. Sí. No sé, de la Constitución, miremoslo. Está las ramas del poder público, que en estricto sentido son 5, pero ahí la Constitución hace referencia a 3, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero falta la parte administrativa. 113. Falta la parte de control fiscal, es otra rama del poder público, falta la rama electoral. El artículo 113, listo. ¿Cómo dice el artículo 113? Son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Punto. Además de los órganos que las integran, existen otros autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Listo. ¿Y qué más sigue? Que eso es muy importante. Esa partecita siguiente es muy importante. Las ramas del poder público. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Separadas. Eso quiere decir, en estricto sentido, que el Congreso no le puede dar órdenes a la Corte. La Corte no le puede dar órdenes al Congreso. El presidente no le puede dar órdenes a la Corte, ni le puede dar órdenes al Congreso. El presidente no puede. Ni le puede dar órdenes al procurador, ni le puede dar órdenes al contralor, ni le puede dar órdenes al registrador para las elecciones. El presidente no puede hacer eso, no puede dar órdenes. Puede sugerir y de pronto dice, Congreso, yo presento este proyecto de ley, discútanlo. Y si el Congreso de ley dice, no
no nos conviene, no nos parece, pues simplemente lo niega y lo archiva en su potestad legislativa. Lo mismo de la Corte para el Congreso. La Corte no le puede dar órdenes al Congreso. Entonces yo le digo al Congreso, esa orden usted no las puede cumplir porque está violando su soberanía, su responsabilidad de garantizar. Claro, hemos visto que hay dificultades en el trámite del procedimiento de aborto. Eso sí no está reglamentado. Pero como ya está la ley, el artículo 122, entonces, ¿a quién le corresponde la potestad reglamentaria de las leyes? Al presidente de la República. Ahí están las facultades del presidente. Las facultades del presidente. A él le corresponde la función reglamentaria. Y es al presidente el que tiene que dictar un decreto bien responsable, muy responsable, para decir cómo se hace la justificación de las causales cuando se va a hacer una interrupción voluntaria y, por supuesto, que las entidades del Estado, ante la causal probada, lo que va a justificar el aborto, habrá que garantizar el acceso de esa persona al aborto. Pero como hemos dicho aquí, no sé si la vez pasada nos contestó alguien, Luis, ¿ustedes qué opinan si debe ser política de Estado o no que haya 0 embarazos en y por adolescentes? Eso lo preguntamos, no sé si nos contestaron. Vuelvo a preguntar. ¿Usted está de acuerdo? Escribámoslo ahí en la pantalla, Luis, otra vez. ¿Usted está de acuerdo en que sea política de Estado que haya 0 embarazos en y por adolescentes? Díganos si usted está de acuerdo con eso, por favor. Háganos las sugerencias, háganos las rectificaciones, díganos por qué sí, por qué no. Porque es que los embarazos en adolescentes son el mercado más importante que tienen los negocios del aborto. Y me parece que como si hubiera ya una voz maligna que dijera, vaya muchachita, tenga relaciones, sea responsable, pero si es irresponsable y se embaraza, aborte. Eso me parece que es un mensaje absolutamente macabro, ¿o no? Vaya, embarácese y que yo le hago el aborto, me paga. Además es un aborto que en clínicas del Estado está pagado con el dinero de todos los colombianos. Quienes están y no están de acuerdo con el aborto. Y no es ni con el producto del cigarrillo, ni con el producto del licor, como dice la Constitución, que esas rentas deben ser destinadas principalmente a la educación y a la salud. No es con todos los dineros que se pagan y que van a ese presupuesto de salud para atender los abortos. Y además de eso, no es que Colombia va a ser maravilloso porque tendrá aborto libre y podemos decir que tenemos muchos abortos. Eso es una infamia. El país no puede sentirse orgulloso porque tiene el mayor número de abortos porque hay aborto libre, por favor. Eso sí, no. Todos estamos de acuerdo, es lo que yo creo. Pro aborto o pro pena del aborto. Los dos extremos. Estamos de acuerdo en que lo ideal es que no haya abortos. Cualquiera que sea. Me parece que eso no hay discusión. Y para que no haya abortos, ¿qué tenemos que hacer? Pues que haya menos embarazos. Y para que haya menos embarazos, pues hay que hacer política de Estado para que, digamos, 0 embarazos en y por adolescentes. Y los mayores, pues yo creo que el primer embarazo ya, en esta época, no la época nuestra, que era una situación completamente diferente, debe ser después de los 25 años. Entonces, decimos, con una sentencia de tutela no le pueden dar órdenes al Congreso. El Congreso no está obligado a cumplir esa orden y el artículo 122, como ya está concebido, ya está redactado de la siguiente forma: el aborto se sanciona cuando la mujer se cause el aborto o permite que otro se lo cause. También la misma sanción el sujeto que con consentimiento de la mujer realice la conducta de aborto. Y viene el párrafo de la sentencia de ley que es muy importante y es: no se incurre en delito de aborto cuando con la voluntad de la mujer
la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos. Pues no es interrupción voluntaria de la mujer, sino que tiene que ser justificada. Por eso no es la interrupción voluntaria de la base. Es la interrupción justificada del embarazo, cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico. No, yo me siento mal, aborte, no, tiene que estar certificada por un médico. Entonces, ahí tiene que estar reglamentado por el presidente qué tipo de médico es el que tiene que decir en dónde está la dificultad de la vida o el conflicto de vida entre la mujer y el hombre. Cuando exista grave malformación, pero esta certificación para la vida, entonces tenemos vida física, riesgo de la vida física, riesgo de la salud mental, riesgo de la salud emocional. ¿Quién certifica que una persona tiene una circunstancia grave de salud mental? Un psiquiatra. Previo un estudio. La señora está de Popayán, volvemos a decirle que nos digan si ya se sanó, se curó. Entonces decimos, Colombia descubrió que el aborto es un magnífico remedio para la enfermedad mental de las señoras embarazadas. Y lo digo con todo el respeto, pero eso es la conclusión a la que se puede llegar hilando delgado. Cuando exista grave malformación del feto que haya inviable su vida, certificada por un médico. Esa es una justificación de hace muchos años, por supuesto. Que es un feto que es inviable. Inviable. No que van a hacer, sí, se va a morir dentro del vientre de la madre o van a nacer y se va a morir. No, es inviable porque le falta un brazo. Eso hay mucha gente, pero muchísima gente que le falta un brazo, que le faltan dos brazos, que ha tenido dificultades en su parte motriz y sin embargo han sido genios. Eso no es que eso no tengan inviabilidad de vida. Y cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal, o de acoso sexual, o de inseminación artificial. Esos son los otros tres casos. Eso de la inseminación artificial, eso es rarísimo. Pero entonces todos dicen, no, es que me violaron. Entonces ve frente. Yo presenté una denuncia, me violaron. ¿Contra quién? No, pues yo no le vi la cara. Pero me violaron y quedé embarazada. Entonces, listo, aborte. Ese es un tema que tiene que reestudiarse. Reorganizarse. Para que no digan, no, es que me violaron. Listo. No, eso tiene que tener consecuencias. Y el último párrafo, entonces, es el que es la ley sentencia. Eso no se puede modificar, es una decisión de la Corte. Eso no tiene control constitucional. Y como no tiene control constitucional, no puede ser demandado y por eso la demanda de Natalia Bernal está llamada totalmente al fracaso. Podría la Corte decir, no, entonces venga y además legislo adicionalmente para decir en qué casos el aborto es libre. Yo creo que no. Creo que no. Con todo el respeto de la Corte, creo que no lo puede hacer. Creo. Vamos entonces, Luis, a dejar un mensaje importante a manera de editorial de esta clase de hoy sobre la parte técnica que debe tener en cuenta la Corte para resolver la demanda de inconstitucionalidad del artículo 122. En Twitter de la Honorable Corte Constitucional encontré la historia de la demanda que Natalia Bernal presentó contra el artículo 122 del Código Penal, delito de aborto. La leí detenidamente y pedí a la Honorable Corte Constitucional que declare que hay cosa juzgada respecto de los dos primeros incisos de ese artículo y que el inciso tercero, que corresponde al numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia ley C-355 del 2006, no es objeto de control constitucional. Yo creo que en verdad la demanda debió rechazarse, pero ya se admitió y la están trabajando, no hay sino que acomodarnos a lo que en este momento existe. Todo el debate y hasta polarización que se vive en el país sobre si el aborto debe penalizarse o debe ser libre, tiene su razón de ser en haber admitido una demanda de inconstitucionalidad contra una norma incompleta y aceptar el estudio de una pretensión sobre hipótesis personales que no están en la norma objeto de la demanda. El tema de las penas por el delito de aborto está superado
Y el tema de los casos en los que el aborto es justificado está superado. No hay que hacer más leyes porque ya está en la ley, en el 122 está. Falta, sí, reglamentar algunos aspectos sobre el aborto justificado, y esta reglamentación es de competencia del presidente, y eventualmente el Congreso podría decir voy a reglamentar la ley, pero no para aumentar más las causales y mucho menos para establecer el aborto libre, porque ya dijimos que en la Constitución del 91 estaba negado el aborto libre. El ideal es que el presidente expida un decreto reglamentario de esa ley, de ese Código Penal del artículo 122, y que decida el presidente y su Consejo de Ministros que sea política de Estado que haya 0 embarazos en y por adolescentes. Volvemos a la parte final de nuestra lección. No sé si nos está quedando claro, si estamos logrando que ustedes, amable audiencia, recojan las ideas que estamos presentando y que nos escriban. Nos digan si estamos o no estamos medianamente orientados para que la decisión que tome la Corte sea la mejor para la salud del país. Yo no estoy diciendo ni que estoy a favor del aborto, ni que estoy en contra del aborto, ni que debe penalizarse, ni que hay cadena perpetua, ni que puede salir. No, eso aparte, hoy no nos corresponde. Estoy mirando la parte técnica de la demanda, la parte técnica. Miren, entren a Twitter, a la página de la Corte Constitucional, y ahí hay una referencia para mirar la sentencia de la demanda, y la pueden tomar y la pueden revisar. Mírenla, por favor. A ver si estamos técnicamente, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico. No estamos hablando del contexto político, ni estamos diciendo si tiene o no tiene facultades la Corte para legislar, porque ya legisló, pero yo sí creo que no podría incurrir en una segunda legislación, muchísimo menos para despenalizar el aborto. Pero lo que sí tiene que hacer la Corte, se puede hacerlo, es hacer la advertencia que estamos haciendo aquí, con la que estamos jugando ahora. No, perdón, no estamos jugando, con la que estamos proponiendo ahora para que sea estudio de parte de la audiencia. Y es que si podemos crear cultura, una cultura sólida, clara, perfecta, definida, de que no puede haber embarazos en ni por adolescentes. Y que, por supuesto, las personas ya mayores que tienen constituida su hogar puedan decidir, también con cultura, tener su primer hijo a partir de los 25 años. Hemos hecho cuentas, dice, ¿cuánto vale criar un hijo? ¿Recuerda cuánto vale criar un hijo? Más o menos entre 6, 7 millones. No. Vale casi 1.500 millones hasta los 18 años. Ah, hasta los 18 años. Sí, 1.500 millones. Para dar una educación aceptable. No la mejor, sino aceptable. No es que va a la escuela y que terminó quinto primaria y que ahora vaya a trabajar a echar pico y pala. No, que ya lo contrataron en las obras de alcantarillado del municipio. No. Necesitamos una educación formal, correcta, adecuada. Y esa pues se hace siendo progenitores responsables. Y esa responsabilidad tiene que estar respaldada por política del gobierno. Y insisto, a ver si ustedes me dicen. La Corte dice, vamos a reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo. No, es interrupción justificada del embarazo. Y voy a cerrar con esta reflexión de esta semana, Luis Lisset. Me parece importantísimo. Ayer miércoles y hoy jueves por la mañana, el gobierno y el Ministerio de Defensa y muchas instituciones protectoras de animales dijeron que le van a prestar toda la atención médica a Júpiter, que es un león que está en Córdoba, en mal estado. Lo trajeron de Cali, entonces van a regresarlo a Cali para darle la atención médica completa. Médicos, veterinarios, todos, para salvarle la vida al león que está moribundo. Y yo hacía referencia, me acordaba, hace, 20 días seguramente, estaba mucha parte del gobierno y las defensoras y defensores de los derechos humanos de las mujeres y de la dignidad de las mujeres, todos en conjunto, patrocinando la interrupción no justificada,
una interrupción caprichosa de la vida de un bebé de 7 meses. Mírenlo, miren las fotos de cómo es el león que está allí y cómo es la foto de un niño de 7 meses y se dan cuenta si se justifica que para un caso el Estado todo se mueva para defender la vida del león y en otro caso buena parte del Estado, porque hasta la alcaldesa de Bogotá estuvo de acuerdo en que sí, aborten, que aborte la alcaldesa de Bogotá. Y las otras entidades y la Profamilia y las defensoras de los derechos de las mujeres y de la dignidad de las mujeres, y abórtelo. En la una parte defendiendo la vida del león y en la otra parte luchando por interrumpir la vida del niño de 7 meses. Dejo esas inquietudes. Por favor, escríbanos. ¿A cuál correo es? ¿De WhatsApp? Emisora lavozdelderecho@gmail.com o al WhatsApp 315-4606-778. Listo. Aquí esperamos sus comunicaciones. Un feliz fin de semana. Bendiciones. Paz y amor en sus familias. Y muchas gracias por sus comentarios y sugerencias. Luis, muchísimas gracias. Licen, muchas gracias. Y buen fin de semana. Escucharon en La Voz del Derecho, Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Educación para la vida en familia. Hasta pronto.